días a todos. El día de hoy estaremos abordando el tema del TEA, del cual sus siglas significan Trastorno del Espectro Autista. A continuación vamos a desarrollar una serie de puntos y de índices que serán de mucha ayuda para poder entender mejor esta patología. En primer lugar, empezaremos a definir esta patología. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico que comienza en la infancia. Afecta principalmente tres dominios fundamentales: la comunicación social, la interacción social, la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. Se caracteriza por presentar una evolución crónica con diferentes grados de afectación, adaptación funcional y funcionamiento en el área del lenguaje y desarrollo intelectual según el caso y momento evolutivo. El grado de gravedad, forma y edad de aparición de cada uno de los criterios va a variar de un individuo a otro, definiendo cada una de las categorías diagnosticadas. A pesar de las diferentes clasificaciones, ninguna persona que presenta un TEA es igual a otro en cuanto a características observables, debido a que se trata de una patología bastante variada. Las manifestaciones del trastorno suelen ponerse de manifiesto en los primeros años de vida y variarán en función del desarrollo y la edad cronológica de los niños. La complejidad de manifestaciones clínicas sugiere una etiología multicausal, y esto es debido a que los avances más recientes indican la importancia de los factores genéticos y de algunos posibles factores ambientales que dan lugar a alteraciones cerebrales muy tempranas. Finalmente, podemos aceptar que el autismo es el trastorno más genético de los síndromes neuropsiquiátricos. Esto es debido a que primordialmente se trata de la consecuencia de la alteración de un conjunto de genes interdependientes que se encuentran distribuidos en distintos puntos del genoma. Actualmente, el autismo no se considera un diagnóstico único, sino un conjunto de trastornos que tienen en común un cierto grado de alteración en tres áreas, como hemos mencionado anteriormente: un déficit de interacción social, problemas de comunicación y un repertorio anormalmente restringido de comportamientos e intereses. Sin embargo, se diferencian 5 grandes tipos de autismo, por lo que las personas que lo padecen pueden situarse en cualquier punto del espectro. Tenemos en primer lugar el autismo, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Por su parte, primeramente, el autismo es un trastorno que habitualmente comienza durante los 3 primeros años de vida, siendo los padres los primeros que comienzan a identificar en sus hijos comportamientos diferentes a los niños de su edad. Algunos de estos síntomas extraños son nula o muy escasa comunicación verbal, el niño es muy poco sociable y solitario o no muestra interés en identificar objetos o llamar la atención de sus padres. El síndrome de Rett. La característica diferencial de este tipo de autismo es que se presenta casi con exclusividad en niñas y tiene un carácter regresivo. Las personas afectadas comienzan a sufrir un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición y la motricidad alrededor de los 2 años. Estas niñas tienen un desarrollo psicomotor normal, al menos en apariencia. De cualquier modo, diversos estudios demuestran que incluso en el periodo asintomático se produce una reducción del tono muscular que se denomina o se conoce como hipotonía. El síndrome de Asperger es el tipo de autismo más difícil y en ocasiones tardío de diagnosticar, porque las personas afectadas no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual ni rasgo físico que lo identifique. El problema se encuentra, por lo tanto, en el campo de las habilidades sociales y comportamientos, siendo lo suficientemente importante como para comprometer seriamente su desarrollo e integración social y laboral. Problemas de interacción social, falta de empatía, poca coordinación psicomotriz, no pueden entender, sarcasmos o las ironías y se obsesionan demasiado con diferentes temas. Por su parte, el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller suele aparecer sobre los 2 años, aunque en ocasiones no se hace evidente sino hasta los 10 años.
Coincide con los otros tipos de autismo en afectar las mismas áreas que hemos mencionado, el lenguaje, la función social y la motricidad. Pero esta se diferencia del resto por su carácter regresivo y repentino, hasta el punto de que en ocasiones el mismo niño se da cuenta de su problema, mostrándole la preocupación a sus padres. Finalmente, tenemos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Es una etiqueta diagnosticada que se utiliza en aquellos casos en los que los síntomas clínicos son demasiados, heterogéneos, como para ser incluidos en alguno de los otros tipos. También se presentan trastornos de reciprocidad social, problemas severos de comunicación y la existencia de intereses y actividades peculiares, restringidas y estereotipadas. Como he mencionado anteriormente, con la publicación del DSM-5, la clasificación y criterios en el campo del autismo quedaron modificados notablemente comparados con las clasificaciones previas. En el DSM-5, los diferentes trastornos del espectro autista, incluidos en otras clasificaciones, desaparecen para quedar todos englobados en una única nomenclatura de trastornos del espectro del autismo. Parte del diagnóstico del DSM-5 incluye la adición de grados de severidad en 3 grados, tanto para los síntomas de la comunicación social como de comportamientos restringidos y repetitivos. Los niveles de gravedad se manifiestan en 2 dominios primordiales: comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos. En el grado 3, en el dominio de comunicación social, las deficiencias graves de las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal causan alteraciones graves del funcionamiento, inicio muy limitado de las interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona con pocas palabras inteligibles que raramente inicia interacción y que, cuando lo hace, realiza estrategias inhabituales solo para cumplir con las necesidades y únicamente responde a aproximaciones sociales muy directas. Por su parte, en el comportamiento restringido y repetitivo, la inflexibilidad de comportamiento, la extrema dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos, repetitivos, infieren notablemente con el funcionamiento en todos los ámbitos. Ansiedad intensa, dificultad para cambiar el foco de acción. En el grado 2, en el dominio de comunicación social, presentan deficiencias notables de las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal, problemas sociales aparentes, incluso con ayuda in situ, inicio limitado de interacciones sociales y reducción de respuestas o respuestas no normales a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona que emite frases sencillas cuya interacción se limita a intereses especiales muy concretos y que tiene una comunicación no verbal muy excéntrica. Mientras que en el comportamiento restringido y repetitivos, la inflexibilidad de comportamiento, la dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos repetitivos aparecen con frecuencia claramente al observador e interfieren con el funcionamiento en diversos contextos, ansiedad y o dificultad para cambiar el foco de acción. En el grado 1, exactamente en el dominio de comunicación social, sin ayuda in situ, las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes, dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social de otras personas. Puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales. Por ejemplo, una persona que es capaz de hablar con frases completas y que establece comunicación, pero la conversación amplia con otras personas falla,
y cuyos intentos de hacer amigos son excéntricos y habitualmente sin éxito. Finalmente, en el comportamiento restringido y repetitivo, la inflexibilidad de comportamiento causa una interferencia significativa con el funcionamiento en uno o más contextos, dificultad para alternar actividades. Los problemas de organización y de planificación dificultan la autonomía. Pequeñas diferencias relacionadas con el autismo pueden presentarse antes del primer cumpleaños y generalmente se presentan antes de los 24 meses. Diferencias sociales de los niños con autismo. No mantiene contacto visual o establece muy poco contacto visual. No responde a la sonrisa ni a otras expresiones faciales de los padres. No mira los objetos ni los elementos que están mirando o señalando los padres. No señala objetos ni eventos para lograr que los padres los miren. No lleva objetos de interés personal para mostrárselo a los padres. No suele tener expresiones faciales adecuadas. Es incapaz de percibir lo que otros podrían estar pensando o sintiendo al observar sus expresiones faciales. No demuestra preocupación por los demás. Es incapaz de hacer amigos o no le interesa hacerlo. Diferencias de comunicación en los niños con autismo. No señala cosas para indicar sus necesidades ni comparte cosas con los demás. No dice palabras sueltas a los 16 meses. Repite exactamente lo que otros dicen sin comprender el significado. No responde cuando lo llaman por su nombre, pero sí responde a otros sonidos. Se refiere a sí mismo como tú y a otros como yo y puede mezclar los pronombres. Con frecuencia no parece querer comunicarse. No comienza ni puede continuar una conversación. No usa juguetes ni otros objetos para representar a la gente o la vida real en los juegos simulados. Puede tener buena memoria, especialmente para los números, las letras, las canciones publicitarias de la televisión o un tema específico. Puede perder el lenguaje u otros logros sociales, generalmente entre los 15 y 24 meses. Diferencias de comportamiento en un niño con autismo. Se mece, da vueltas, se balancea, se tuerce los dedos, camina con la punta de los dedos de los pies durante largo tiempo. Prefiere las rutinas, el orden y los ritos. Tiene dificultades con los cambios y la transición de una actividad a otra. Se obsesiona con algunas actividades inusuales. Juega con partes de los juguetes en lugar de un juguete entero. En los aspectos derivados del trastorno encontramos las conductas estereotipadas, el lenguaje y la socialización. Las conductas estereotipadas o stimming son movimientos repetitivos que son habituales en personas con trastorno del espectro del autismo, como medio para calmarse o demostrar que están entusiasmados. En el lenguaje, las personas con trastorno del espectro del autismo pueden tener dificultades para la comunicación e interacción social. Para muchas de ellas, el lenguaje no es siempre la mejor forma de comunicarse. Las palabras son abstractas, efímeras y pueden tener muchas interpretaciones. En la socialización se ve una afectación en el intercambio de conocimientos, en la fomentación del trabajo en equipo y en la engendración de alianzas. En los criterios postulados por el DSM-5 se evidencian 5 criterios. En el criterio A se deben presentar deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestados actualmente o por los antecedentes. Ahora bien, el criterio A debe cumplir con 3 aspectos. Primero, las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían. Por ejemplo,
desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o efectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Segundo, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían. Por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal, poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Tercero, las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían. Por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Especificar la gravedad actual se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamientos restringidos y repetitivos. En el criterio B se deben identificar patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se deben manifestar en dos o más de los siguientes aspectos, actualmente o por los antecedentes. Para que el criterio B se lleve a cabo se deben cumplir 4 aspectos. Primero, movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitiva. Por ejemplo, estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia y frases idiosincrásicas. Segundo, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, gran angustia frente a los cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día. Tercero, intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. Cuarto, hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o intereses inhabituales por aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, indiferencia aparente al dolor o temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. En el criterio C, los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. En el criterio D, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Por último, el criterio E expone que estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden. Para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. Ahora bien, se debe tener en cuenta que a los pacientes con un diagnóstico bien establecido según el DSM-5 de trastorno autista, enfermedad de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otro modo, se les aplicará el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. Los pacientes con deficiencias notables de la comunicación social, pero cuyos síntomas no cumplen los criterios de trastorno del espectro del autismo, deben ser evaluados para diagnosticar el trastorno de la comunicación social pragmática.
Etiología y neurobiología del trastorno del espectro autista. En la mayoría de los casos se desconoce la causa, aunque la evidencia avala un componente genético. En algunos pacientes los trastornos pueden ser causados por una enfermedad médica. El diagnóstico se basa en los antecedentes de desarrollo y la observación. El tratamiento consiste en intervención conductual y en ocasiones farmacoterapia. Ha habido algunos casos asociados con síndrome de rubiola congénita, enfermedades como el complejo de esclerosis tuberosa o síndrome del cromosoma X frágil. Para los padres de un niño con un trastorno del espectro autista, el riesgo de tener otro hijo con este trastorno es de 50 a 100 veces mayor. La tasa de concordancia de autismo alta en algunas familias se ha evaluado con las áreas genéticas relacionadas con receptores neurotransmisores, como lo son la serotonina y el neurotransmisor GABA, y también con el control estructural del sistema nervioso central. Se han sospechado causas ambientales, pero no han sido demostradas. Existen fuertes evidencias que indican que las vacunas y otros componentes ambientales no causan autismo. Es probable que gran parte de la etiología de los trastornos del espectro autista se base en diferencias en la estructura y la función del encéfalo. Algunos niños con trastornos del espectro autista tienen dilatación de los ventrículos, algunos presentan hipoplasia del vermis cerebeloso y otros tienen alteraciones de los núcleos del tronco encefálico. La neurobiología del autismo se ha estudiado a nivel genético, neurofisiológico, neuroquímico y neuropatológico. Las técnicas de neuroimagen han mostrado múltiples anormalidades estructurales, pero poco consistentes. Se han encontrado alteraciones en los sistemas, como ya dije, relacionados con los neurotransmisores, pero sin ninguna especificidad. Estudios recientes han establecido que la circunferencia de la cabeza en neonatos autistas es normal al nacimiento. Para los 2 años de edad se presenta un alargamiento de la cabeza y de los 3 a los 4 años se incrementa aún más. Alrededor de los 5 a los 10 años se puede incrementar a un 45%. Este aumento de la circunferencia de la cabeza se ha asociado con una disminución en las capas corticales y en la maduración de la corteza. Otra teoría propone que hay una respuesta secundaria o eventos de remodelación neuronal que induce el sobrecrecimiento. Asimismo, existe una disfunción en áreas corticales, incluyendo el lóbulo frontal, temporal y corteza cingulada, afectando y promoviendo problemas de atención y la función ejecutiva encargada de planificación y organización, lo cual provoca la falta de autonomía y de toma de decisiones, además de la dependencia de los autistas. Otros autores relacionan la difusión del hipocampo y amígdala, estructuras del lóbulo temporal medial, lo que afecta a la memoria de trabajo o de reconocimiento y la codificación verbal, dependiendo de la severidad del autismo. Se dice que el autismo afecta a diferentes partes del cerebro en las mujeres y en los hombres. Con imágenes de resonancia magnética encontraron que la anatomía del cerebro de una persona con autismo difiere dependiendo de su sexo. Esto puede implicar mecanismos fisiológicos que conducen a un dimorfismo sexual, como las hormonas sexuales prenatales y los mecanismos genéticos ligados al sexo, debido a que la frecuencia de autismo en las mujeres es menor que en los varones. Esta diferencia es un ejemplo importante de la diversidad dentro del espectro. Se ha demostrado la importancia de algunos neurotransmisores como la serotonina en los trastornos de conducta. En niños hipercinéticos que presentan bajo nivel de serotonina plasmática, se ha mostrado que su mejoría clínica depende del aumento de la serotonina. Un fenómeno común observado en sujetos con trastorno del espectro autista es la hiperserotoninemia. Sin embargo, el tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, como la fluoxetina o paroxetina, mostró efectos positivos en el estereotipo de conductas repetitivas, déficit social y en los problemas de comunicación. Por otra parte, el sistema de dopamina se ha relacionado con funciones de análisis, planeación y de ejecución, además con conductas de actividad motora, social y de percepción. En algunos estudios analizaron los niveles urinarios en autistas y encontraron niveles bajos de dopamina y altos de noradrenalina, que inducen conductas pasivas como se observa en los autistas. En el cerebro, los menores con autismo mostraban conexiones débiles en áreas que liberan dopamina en respuesta a recompensas comparadas con niños sin autismo. En el lóbulo izquierdo del cerebro, los niños autistas mostraban conexiones débiles con el núcleo abducen y el área tegmental ventral, y en el lado derecho había una conexión débil con la amígdala que procesa las señales emocionales. Por otra parte, en el tejido post-mortem de autistas se ha encontrado una disminución de conexiones GABA enérgicas en células de Purkinje en el cerebelo. Estudios recientes mostraron una disminución de receptores y proteínas en el cerebelo y áreas corticales. Sugirieron una desregulación del sistema inhibitorio de GABA en el autismo, lo que afecta a la regulación de circuitos y de la conducta.
el trastorno del espectro autista se desarrollan consecuencias que marcan los ámbitos en los que se desenvuelve la persona y que modifican la personalidad y la conducta, también el pensamiento. Estos son grupos de afecciones que se caracterizan por algún grado de alteración en el comportamiento social, la comunicación y, por qué no, el lenguaje. Entonces, a menudo se reflejan afecciones comórbidas como la epilepsia, la depresión, la ansiedad y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Dentro de las consecuencias se pueden percibir que a menudo al hablar durante largo tiempo sobre un tema que prefieren ellos sin permitir que otros tengan la oportunidad de responder o sin darse cuenta cuando los demás reaccionan con indiferencia. Entonces, también tienen expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con lo que están diciendo. Tener un tono inusual de voz que puede sonar como si estuvieran cantando o como un tono monótono también puede ser parte de esto. Y por último, también tener problemas como para comprender el punto de vista de otra persona y no poder presidir o entender sus acciones. Dentro de la comunicación social, en el ámbito socioemocional, se refiere a la cantidad y calidad de la implicación de las interacciones sociales, como la habilidad al iniciar y mantener una relación, la capacidad para compartir emociones o de responder adecuadamente a los estímulos del entorno. Dentro de la comunicación no verbal, como lo expresamos ahorita, el contacto ocular, el tono de voz y las expresiones faciales con gestos o expresiones corporales. Dentro de la habilidad para establecer y mantener relaciones sociales apropiadas, se encuentran alteraciones que en este campo aparecen especialmente con personas de la misma edad. Por ejemplo, en el caso de los niños, suelen presentar dificultades para modificar y adaptar su conducta a distintas situaciones sociales, así como para ponerse en el lugar del otro también. Frecuentemente no solo conversan sobre sus motivaciones personales sin percibir la falta de interés del interlocutor, sino que también utilizan un lenguaje excesivamente literal, siendo incapaces también de comprender las ironías y el sarcasmo, así como también en las conductas repetitivas en cuanto a los movimientos, juegos o verbalizaciones repetitivas. Algunos ejemplos también pueden ser los movimientos como el aleteo de los brazos, movimiento continuo de los dedos, caminar de puntillas o balancear el tronco o saltar continuamente. Los juegos suelen ser repetitivos, como lo dijimos ahorita, pero poco habituales y para nada funcionales. La necesidad de rutinas y rituales también están dentro de estas conductas repetitivas, la inflexibilidad, la resistencia a los cambios. A veces la resistencia al cambio se manifiesta en aspectos tan concretos como la necesidad de comer siempre las mismas cosas, sin necesidad de variar, vestir igual o seguir con los mismos trayectos. La rigidez se refleja en opiniones sin matices, la adherencia excesiva a las normas o en rituales verbales. En el área de interés inusual y marcados, en estos intereses resultan inapropiados o inusuales por el contenido para la edad del niño. En la evaluación neuropsicológica para hacer un diagnóstico, los médicos observan el comportamiento y el desarrollo del niño. A veces los TEA pueden identificarse a los 18 meses de edad o incluso antes. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son mucho más grandes. Este retraso significa que es posible que hay niños con trastorno de espectro autista que podrían no tener la ayuda que necesitan. Una prueba que se hace en este caso sería la evaluación del desarrollo,
y es una prueba corta que indica a los niños si están aprendiendo las destrezas básicas a su debido tiempo o si están presentando retrasos. Durante la evaluación del desarrollo es posible que el médico les haga algunas preguntas a los padres o que hable y jueguen con el niño durante el examen, a fin de observar cómo aprende, habla, se comporta o mueve. Un retraso en cualquiera de estas áreas puede ser señal de que hay un problema. Estas evaluaciones por lo general detectan retrasos del desarrollo y discapacidades a los niños. Generalmente se realizan en las siguientes edades: en los 9 meses, 18 meses, de 20 o 30 meses. Es posible que se necesiten hacer más evaluaciones si un niño tiene riesgo alto de tener problemas del desarrollo por haber nacido prematuro, tener bajo peso al nacer o por otros motivos. Otra prueba que se hace sería la evaluación diagnóstica integral, que consiste en una revisión que puede incluir observar el comportamiento y el desarrollo del niño. También entrevista a los padres. Es posible que también incluya una evaluación a la audición y la vista, pruebas genéticas, neurológicas y otras pruebas médicas. En algunos casos, los médicos de atención primaria podría decidir remitir al niño y a su familia a un especialista para que le haga más evaluaciones y determine un diagnóstico. Los especialistas que pueden hacer este tipo de evaluaciones serían los neurólogos pediatras, los psicólogos o unos psiquiatras, especialmente para los niños. Tratamientos para el trastorno del espectro autista se pueden agrupar en diferentes categorías. Encontramos primeramente los programas de enseñanza y aprendizaje. Estos programas se ofrecen en escuelas u otros centros de enseñanza. Se concentran en las destrezas de aprendizaje y razonamiento y en métodos para una vida integral. Los programas de las escuelas pueden tener nombres distintos, pero muchos de ellos se basan en el método denominado Tratamiento y Educación de los Niños Autistas y con Problemas de Comunicación. Aquí utilizan recursos visuales y acomodan el aula de forma que sea más fácil de manejar para un niño con TEA. En los programas conductuales se abordan las destrezas sociales, la atención, el sueño, el juego, la ansiedad, la interacción con los padres y las conductas desafiantes. Algunos programas ayudan también con el desarrollo general de los niños. La intervención conductual intensiva temprana, la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento en destrezas sociales son tipos de programas conductuales. Las intervenciones conductuales intensivas tempranas se enfocan en el desarrollo general de los niños. Los programas como el modelo LOAS y el modelo Denver de inicio temprano se enfocan principalmente en el trabajo con niños. Otros programas como el entrenamiento en respuestas centrales y el de Hane se concentran en enseñar a los padres cómo ayudar a sus hijos. Los programas que utilizan terapias cognitivo-conductuales ayudan a los niños a manejar su ansiedad. El gato valiente y enfrenta tus miedos son ejemplos de este tipo de programas. Los programas de destrezas sociales se enfocan en las destrezas sociales, como lo dice su nombre, la atención y el juego. Los programas de aprendizaje de destrezas ayudan a los niños mayores con sus destrezas sociales. Los programas como atención conjunta, participación y regulación en el juego tienen por objeto ayudar a los niños pequeños con problemas como las dificultades para el juego cooperativo. Dentro de los medicamentos que encontramos para tratar el trastorno del espectro autista están los antipsicóticos, están los inhibidores de la recaptación de serotonina o antidepresivos, encontramos los estimulantes y otros medicamentos para la hiperactividad, encontramos la secretina, que este medicamento se usa para tratar problemas digestivos, pero algunos investigadores pensaron que podría ayudar también a los niños con síntomas de TEA. Y encontramos la quelación, que este tratamiento utiliza sustancias para retirar del organismo metales pesados que algunos investigadores piensan que causan autismo. Otros tipos de tratamientos o terapias que se han utilizado en niños con TEA son los siguientes.
terapias del habla y del lenguaje, terapia con música, terapia ocupacional, suplementos de vitaminas y minerales, terapia con masajes, educación y entrenamiento del sueño, neuroretroalimentación, enseñanza en un medio prelingüístico y educación de respuesta, y el sistema de comunicación con intercambio de imágenes.